Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanos y amigos de En Busca de Virtud. Gracias por acompañarme en esta hermosa mañana y estar aquí conmigo en este inicio de semana que Dios nos presta, regocijarnos en estos días que Dios nos presta vida. Es bien importante porque es una oportunidad que no se le extendió a muchos y a usted y a mí nos la han extendido el día de hoy. Así que estamos agradecidos por esa tremenda misericordia que el Señor nos muestra. Amén. Es importante vivir agradecido. A veces abrimos los ojos y decimos, estoy bien cansado, hay otro día. Pero otro día es una bendición que muchos no pudieron experimentar el día de hoy. Amén. Así que hoy vamos a hablar de levántate intercesor, pero hoy vamos a interceder antes de poder entrar a la palabra unos minutitos. Y ahí donde usted está, acompáñeme, vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre amado, en esta mañana levantamos una oración de intercesión por aquellos, Dios, que están necesitados de una palabra de intervención, por todos aquellos que están necesitados de una palabra de auxilio, que se levante a favor de ellos. En esta mañana, Señor, clamamos por el que no tiene voz, clamamos por el que está débil, clamamos por el que no tiene fuerzas, clamamos, Señor, por aquel que tiene sus rodillas temblorosas y no ha podido caminar con paso firme. Levantamos una oración por cada uno de ellos y te suplicamos que envíes el socorro y la ayuda oportuna, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios del cielo. Levántate a favor de ellos y envía, Señor, la ayuda necesaria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En esta semana donde iniciamos, Señor, un nuevo comienzo, te pedimos que nos des, Señor, las herramientas para nosotros convertirnos en hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha por el más débil y por el necesitado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Fíjese que quiero comentarle algo que me gustaría extender más adelante con bases bíblicas para tener ese respaldo de la palabra. Pero recuerde que la palabra dice que nosotros antes estábamos en un reino de tinieblas, un reino de oscuridad, pertenecíamos al reino del enemigo. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, fuimos trasladados de este reino de tinieblas al reino de la luz. Entonces, antes nos cubría obscuridad. Ahora lo que nos cubre es luz, ¿verdad? Luz, la luz de Cristo alumbra nuestro ser. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Entonces, lo que a nosotros nos rodea es luz. Entonces, cuando nos rodea luz, pues nosotros obtenemos de ese mismo brillo. Nosotros obtenemos de esa misma luz y donde quiera que nosotros vamos, es difícil que esa luz no se vea. O sea, donde quiera que usted vaya, es bien difícil que la tiniebla opaque la luz. Usted esté en un cuarto oscuro y prenda un cerillito y por muy pequeño que sea el cerillo, siempre va a ser mucho más fuerte que la oscuridad que está en ese lugar. Entonces, por muy pequeña que sea tu luz, por decirlo, soy nuevo creyente o algo parecido, esa luz es mucho más grande que cualquier tiniebla. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos la posición del justo. Amén. El justo es justo en nuestro caso, no porque nos vistamos nosotros solos o nosotros mismos con justicia, sino porque Jesucristo en su bondad nos justifica, nos viste de justicia, nos llena de su amor y de su favor y caminamos en su luz. Nosotros somos luz. El camino de un intercesor es bien importante, es esencial, es vital. Fíjese que la justicia cuando la vivimos, cuando la practicamos, hace que muchas cosas del reino sean preservadas, prevalezcan, no sean movibles, se vuelvan inconmovibles. Por eso es que el enemigo se ensaña y ataca a los hijos de Dios. Y por eso es que les manda dardos y problemas e interferencias, porque si el cristiano se enfoca en el problema, si el cristiano se enfoca en las circunstancias, en ese momento
tan difícil, deja de atender el de llenarse de Cristo, el estar comiendo de Él y bebiendo de Él. Entonces la luz se debilita. Y eso es lo que el enemigo quiere, que la luz se debilite, porque al debilitarse Él obra con más facilidad. Entonces, ahorita va a entender usted por qué yo le digo todo esto. Quiero entrar primero leyendo un poco acerca del libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, yo solo voy a leer una porción el día de hoy, pero usted puede darse la tarea en su casa de leerlo completo. El libro de Génesis, capítulo 18, vamos a leer solo un par de versos del 23 al 25, y después vamos a leer del 32 en adelante, y usted después en su tiempo puede leerlo todo en su casa. Amén. Solo es para darle una base bíblica para lo que quiero platicar hoy, antes de entrar a mucho más detalle y no dar referencias sin bases bíblicas. Entonces, mire, Génesis 18, verso 16, verso 23 en adelante. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿a quién se acercó Abraham? A Dios. Abraham se acercó a Dios porque Dios se acercó a él primero. Y estaban teniendo una conversación, Dios con Abraham y Abraham con Dios. Y eso usted lo puede encontrar en los inicios de este capítulo 18. Y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez, mire lo que dice aquí, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y volvió a decir, no se enoje mi señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. Y Dios responde, no lo destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Quiero recalcar que usó la palabra juez. El juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo. El Dios de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, lo que hace válido o lo que le da peso a la intercesión es la justicia. Y hoy yo quiero hablarte de diferentes cosas y la verdad que no sé ni por dónde empezar, pero empecemos hablando de la definición de justicia, ¿ok? Yo encontré 4 tipos de definiciones o 4 tipos de justicia. Entonces, o 4 tipos de principios. Vamos a hablar de los principios de la justicia, amén. Hay 4 tipos de principios de la justicia y vamos a hablar del primero. El primero es atributo divino por el que sanciona la conducta moral del hombre o de la comunidad, dando a cada uno según sus obras. El Dios bíblico no es un Dios indiferente ante el bien o el mal. Dios premia y castiga, cierto que sin olvidarse de que es Padre, pero con una imparcialidad insonorable. Por causa del tiempo, no le puedo dar una base bíblica, pero Dios es Padre. Dios es el Padre bueno. Jesús lo dijo, no me llaméis bueno a mí, bueno es Dios, el Padre que me envió. Yo y el Padre somos uno y Él es un buen Padre, Él es un buen pastor. Amén. Entonces, aquí está diciendo que Dios sanciona la conducta de los hombres, tanto la buena como la mala. Dios da un premio por lo bueno como da una consecuencia por la mala conducta. Amén. Entonces, nuestra conducta hace la diferencia entre un hombre justo y un hombre injusto. El hombre que busca agradar a Dios y se aparta del mal, de la iniquidad,
se aparta de la concupiscencia de su carne, o sea, del deseo de darle placer a la carne, a los ojos de Dios es considerado un hombre justo. Y al hombre apartarse de las obras de las tinieblas y apegarse a la palabra de Dios, se viste de luz y de justicia. Y ese vestimenta le da a la persona la autoridad de poder llegar a la presencia de Dios para interceder. Amén. Entonces, mire, justicia como equivalente a santidad moral. Así es la cosa. En Dios y en Jesucristo viene a identificarse con su infinita bondad, extendiendo misericordia a los hombres cuando el hombre se arrepiente y endereza sus pasos. Salmos 11:7 dice, porque Jehová es justo y Jehová ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, el hombre justo, el hombre recto puede llegar a la presencia de Dios con libertad. El hombre recto, el que se limpia de suciedad, puede llegar a ver su rostro. Amén. Entonces, llegamos a ver el rostro de Dios para beneficio propio, pero también para beneficio de otros. Lo vimos en el libro de Génesis. Abraham fue escogido por Dios para que a través de él se levantara una gran nación. Y fíjese que no lo leímos aquí, pero ahí la porción más adelante dice que Dios no quería encubrir a Abraham sus planes. Entonces Dios salió al encuentro de Abraham. Amén. Y le hace saber que ha escuchado. Entonces Jehová le dijo, verso 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice Dios en el 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y dice el 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Señor, yo sé que has oído un clamor, y este clamor es porque la maldad de esta ciudad se ha multiplicado, y el justo está clamando porque tú metas tu mano y los auxilies y les ayudes. Pero Señor, tú estás a punto de destruir toda una ciudad a causa de ese clamor, pero van a ir estos que están clamando en medio de ese juicio. Señor, a causa de esos que claman, tú, Dios del cielo, ¿extenderías misericordia? Si hubieran 100, ¿extenderías misericordia? Y Dios le dijo, claro que sí. Y Abraham se preocupa y dice, ¿qué tal si no hay 100? Y si hubiera 50, y empieza a reducir el número hasta que llega a 10. Y si hubiera 10 justos, si hubiera 10 que se han apartado para ver tu rostro, ¿los perdonarías y los rescatarías de ese juicio? Y dijo, claro que sí. Entonces mira lo que dice Santiago 15 y verso 16 del capítulo 5. Quiero compartírtelo. La oración de fe al enfermo y el Señor lo levantará. Y la oración de fe salvará al enfermo, Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y dice al final, la oración del justo es poderosa. La oración del justo es eficaz. Entonces, la oración del justo, el justo Abraham, salvó la vida de Lot y de toda su familia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que mientras nos estemos separando y apegándonos a la palabra y caminando en rectitud, en verdad, Dios nos considera justos y aptos para ponernos a la brecha de otro, para interceder por otro. Amén. Mira otro de los principios de la justicia. Vamos a ver otro principio. Dice este principio que atributo en virtud, la justicia es atributo en virtud del cual Dios salva y libera al hombre de una situación calamitosa.
sea material o sobre todo espiritual. Con este significado, justicia de Dios viene a ser sinónimo de fidelidad. La justicia de Dios viene a ser sinónimo de misericordia, de fuerza salvadora. Por su parte, justicia del hombre viene a ser sinónimo de salvación, sinónimo de gracia, de amistad con Dios, de participación de la vida divina. Si nosotros tenemos participación con la vida divina, de arriba hacia abajo se ve como fidelidad, como justicia, como una fuerza salvadora, como misericordia, amén. De abajo hacia arriba para nosotros se ve la justicia como salvación, como gracia, como esa amistad con Dios, como esa participación de su vida, amén. Esa posibilidad de ver su rostro, amén. Entonces, nosotros tenemos la libertad de levantar la mano y arrancar misericordia para nosotros y para otros. ¿Y de dónde arrancamos nosotros misericordia? Mira lo que dice Salmos 28:1. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Mira qué importante este salmo. Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. Todos los días hay una corte tomando lugar en los cielos, todos los días. Y es nuestra responsabilidad como justos entrar a esa corte y clamar por nosotros, clamar por los nuestros, clamar por el cuerpo de Cristo, interceder, ponernos a la brecha para que se cumpla lo que dijo Santiago, que la oración de fe salve al enfermo, que la oración de fe provoque que el Señor mueva su mano y levante al débil, que la oración de fe traiga perdón de pecados. Hay personas que no están experimentando un arrepentimiento genuino en su corazón, que están engañados por las tinieblas, tienen la noción de que son buenos, justos, que son, ¿cómo se dice?, aprobados por Dios, pero su camino es incorrecto y está provocando ira que se acumula y que una vez que rebose su maldad, entonces vienen consecuencias graves. Es tiempo de que nos pongamos en intercesión, en un clamor, amén, y que pidamos por aquel que no puede pedir por sí mismo. Entonces, mira, un principio, el número 4, la justicia es la disposición interior del hombre que debe manifestarse externamente por la que respeta y defiende eficazmente los derechos de los demás, en especial de los más necesitados e indefensos. Es la llamada justicia interhumana a la que los profetas en el Antiguo Testamento conceden importancia capital en la dimensión religiosa del hombre. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros que tenemos la luz y entendemos la justicia, tenemos que ponernos en la brecha. Tenemos que ser intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, brillando su luz en nosotros, nos da esa responsabilidad de clamar por el más débil. Amén. Es esa expresión, es esa disposición del hombre que conoce la justicia por clamar por aquel que no puede defenderse, por aquel que no sabe cómo pelear sus derechos, aquel que no sabe entrar a la corte celestial a pedir. Hay muchas personas que ignoran que hay una corte a la cual se puede entrar a pedir, a orar, a interceder. Amén. Entonces es importante que nosotros que lo sabemos nos pongamos en la brecha por ellos. Amén. Hay una porción bíblica que quiero compartirles acerca de algo así. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer del 46 al 50 y léelo conmigo. Jesús, ese es en el Nuevo Testamento, regresó a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús le contestó:
ustedes no creen, sino ven señales y milagros. Ustedes no van a creer a menos de que veas señales y milagros. Pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto, antes que mi hijo muera. Entonces él está diciendo, Señor, mi fe es genuina, yo creo que lo puedes hacer. No estoy testeando si puedes o no. Yo creo que puedes hacerlo. Y el padre levanta una intercesión por el hijo. Ven pronto, antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando el hombre llega a su casa, el hijo estaba sano. Amén. Entonces, la fe del padre, la fe de un hombre y una mujer que se pone a la brecha en esta corte celestial, puede mucho. Amén, puede mucho. Mira, en una corte puede haber un decreto de muerte. En una corte puede haber un decreto de sentencia, una sentencia negativa. Porque en esta corte se presenta, está el trono de la gracia de Dios, está el Dios omnipotente, el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios que sostiene la tierra con su mano. Y este Dios grandioso en misericordia, en amor, en bondad, está escuchando la parte acusadora. Dice la palabra de Dios que la parte acusadora llega todo el tiempo para ver cómo obtiene derechos para hacer daño en la tierra. Y es la parte intercesora. Jesucristo interviene por sus hijos. Amén. Entonces, cuando nosotros clamamos al Hijo, Padre, ten misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, suplicamos, extiende misericordia para con tus hijos, para con tus escogidos, para con tus elegidos. Dios del cielo, acuérdate de los olvidados, acuérdate de aquellos que en la ignorancia se apartaron de ti, acuérdate de aquellos que el enemigo usó artimañas de engaño para separarlos de tu presencia. Acuérdate de aquel que se debilitó a causa de la prueba. Acuérdate de aquel, Señor, y empezamos a interceder en el nombre de Jesús. Entonces, a través de Jesucristo estamos presentando esa petición y por tu fe, por la fe del justo, habrá salvación. Por la fe del justo, el Señor enviará el pronto auxilio, el pronto socorro. Está escrito en el libro de Santiago. La oración de fe salva al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, si estuviera enferma el alma, el Señor la sanará. Si estuviera enfermo el cuerpo, el Señor lo sanará. Y dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Entonces, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y al final en el 16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. A veces pensamos que Dios no responde y nos frustra y nos da por darnos por vencidos y no debemos pensar así. A su tiempo Dios va a mandar la respuesta correcta. Yo le titulé al tema de hoy, levántate intercesor, porque has sido vestido de justicia, porque has sido vestido de misericordia y la gracia se ha extendido para contigo. Es tiempo de que te levantes como un intercesor y presentes cada caso delante del trono de Dios como lo hizo Abraham. Y lo vamos a leer una última vez donde le dice en el capítulo 18, verso 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, ya en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar. Entonces, hagamos lo mismo, Señor, siendo tú el Dios justo, siendo tú el Dios bueno, siendo tú el soberano, siendo tú el compasivo, el clemente, el que extiende misericordia, el que se deleita en extender misericordia. Extiende tu cetro de amor, extiende tu cetro de bondad, Padre, y da el oportuno socorro. Salva a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Sálvalos de toda enfermedad física y espiritual, de toda
amargura en el nombre de Jesús. Quita todo tropiezo que se interpone en su camino para que corran a ti. En el nombre de Jesús, Señor, haz un milagro en nuestro hogar. Lo necesitamos, lo necesitamos. Permite que sigamos caminando en tu justicia. Amén. En la justicia, en la soberanía de tu justicia, en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana yo te invito a que en esta semana te levantes como intercesor. Así como Abraham vio la necesidad de levantarse en intercesión por su sobrino Lot o por cualquier otro justo en esa ciudad, así levantémonos hoy a orar por los justos en nuestra ciudad. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos y suplicamos que pongas en nosotros ese fervor de orar por el más débil, por el necesitado, por el que no tiene fuerzas. La oración del justo puede mucho. La oración del justo es eficaz. Espíritu Santo, guía nuestra oración para que sea eficaz. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Dios del cielo. Amén y amén. Amén, mis amadas hermanas. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por compartir este video. Sé que lo vas a hacer y apoyar en ese sentido. No olvides que el resto de la semana tenemos diferentes horarios con diferentes temas de cada una de las hermanas que trabajan en este equipo de Busca de Virtud. Así que te rogamos que nos sigas acompañando y sigas compartiendo. Amén. Que tengas excelente día. Que Dios guarde tu entrada, tu salida, tu levantar y tu acostar. Que Dios prospere tu camino y te dé sabiduría en todo lo que emprendas. Y que el Señor desarrolle esos talentos, esas habilidades que tienes para gloria de su nombre. Amén. Que el Señor te use grandemente en donde quiera que estés y que tu oración eficaz traiga salvación para muchos. En el nombre de Jesús.